En Lima, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios Jania Pérez de Cuéllar, que es ministra de Vivienda, como ustedes saben, en este momento, probablemente uno de los ministerios más sensibles y más críticos en un momento como este. Bienvenida, Jania, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, por la posibilidad de conversar con todos los radioyentes y dar cuenta de lo que estamos haciendo en el ministerio. Como bien dices, un ministerio complejo y que encontré, como dije al inicio, en ruina moral, ¿no? Y estamos tratando de limpiar y de reconstruir con aquellos funcionarios que sí son probos, porque los hay. Y con ellos estamos arduamente reconstruyendo este ministerio. Mira, Jania, sobre eso que acabas de decir, que hay funcionarios propios y los hay, yo puedo dar fe. Porque cuando yo empecé a denunciar acá a Salatiel Marrufo, que era lo que yo no podía creer, porque me llaman mis amigos azucareros y me dicen, Lúcar, ¿te acuerdas del abogado ese que está metido en el escándalo de los polleros, que es una de las organizaciones estas criminales que guerrean, ¿no?, por el control de las azucareras? Me decían, estás de asesor del Ministerio de Vivienda. Y yo, pero no puede ser, está investigado por ser parte de una organización criminal en Chiclayo y está ni siquiera ahí del ministerio, fíjate tú, para que veas que sí hay buenos funcionarios. Del ministerio me llamaron. Me dijeron, Lucas, no es asesor, es jefe del gabinete de asesores, es el jefe de todo. Por ratos parece que el ministro es él y no General Alvarado. Toma todas las decisiones y está metido en todos lados. Bueno, de ahí se armó todo este lío, pero doy fe de que hay gente allá adentro que estaba indignada por los niveles de corrupción a los que se estaba llegando, ¿no? Es cierto, mira, ayer en las diligencias, de hecho hubo 2 o 3 personas, yo no estuve presente, porque justamente no debía estar presente, pero luego nos contaron que hubo 2 o 3 personas que dijeron, mire, este funcionario no solo intervenía o trabajaba en esta computadora, sino también entró a esta otra computadora. Entonces, la gente que es proba y que quiere y que son verdaderos servidores públicos están hartos. Y ellos mismos inclusive han puesto denuncias. Entonces, se ha generado una colaboración productiva, sincera, de aquellos funcionarios que sí quieren genuinamente servir al Perú, ¿no? Entonces, de hecho, algunos colegas tuyas me decían, pero es que el ministerio es corrupto. No, el ministerio no es corrupto, las personas son corruptas. Las personas en sus manos la capacidad de decidir. Así porque es. además, y esto hay que decirlo, no es un fenómeno que tiene que ver con el gobierno de Pedro Castillo, donde ya llegaron las cosas pues al extremo, ¿no? Pero redes de corrupción han existido, solo que en este último gobierno ya se desbordaron, por decirlo de alguna manera. Fueron menos caletas. Claro. Mira, tenemos 90 procesos relacionados a tema de corrupción de funcionarios que ahorita está trabajando, está colaborando, trabajando en la Procuraduría, desde el 2016 al 2023. Solo 90. Solo en el 23, nosotros en esta gestión hemos destapado 4. Durante esta gestión. Es decir, cuando tú eras ministra, había gente que seguía haciendo las cosas que han venido haciendo todos estos años. Que cobrando comisiones ilegales, otorgando irregularmente obras. Manipulando las bases, manipulando los contratos. Porque hay diferentes formas, ¿no? Entonces, y hay diferentes modus operandi. Entonces, cuando obviamente tú empiezas a ver que hay modus operandi, ¿no? Manipular los términos de referencia, de consultorías, contratar a empresas truchas. Entonces ya tú realmente puedes decir, pues acá hay un andamiaje, claro, porque lo que hay una dicen organización. es, desde que se establecen los términos de referencia, ya sabe quién va a ganar, Claro. ya sabe, porque están construidos esos términos de referencia con nombre y apellido. Empieza desde el inicio. O desde, por ejemplo, que divides un proyecto que debería ser un solo proyecto integral, lo divides en 2. ¿Por qué lo divides en 2? Tú no puedes hacer un proyecto de agua y saneamiento si es que no tienes la fuente de agua asegurada. ¿Qué haces? Tiras redes, pones conexiones, pero no les aseguras el agua. Entonces, claro, porque es el caso que ha pasado, por ejemplo, en este caso de Piura, ¿no? Que es el caso que además es billonario, ¿no? ¿De cuánto dinero 500 digamos, hasta la última actualización que se hizo son 561 millones de soles. Seguramente hay que hacer una nueva actualización y lo más probable es que sea un poco más y lleguemos casi a los 600. Fuentes de la Contraloría me decían que las
por la experiencia y las investigaciones que ellos han estado haciendo, y también me lo reiteró gente de la Fiscalía que está investigando estos temas, esto de las comisiones ilegales es impresionante porque tienen incluso hasta ciertas reglas de juego, hasta ciertos montos la comisión puede ser 3%, pero si el monto de la obra es menor, la comisión sube. O sea, si el monto de la obra es muy grande, la comisión es menor, pero menor es 3%. De 561. De 600 millones están levantando, pero fortuna. Eso es 561. Tenemos proyectos mucho más grandes, de 700 millones. Teníamos uno en Puno, en Juliaca, por 1.500 millones de soles. O sea... Échenle pluma, agarre ahí ahora con el celular que todo el mundo saquen la cuenta. ¿Cuánto es el 3% de 1.500 millones? De los proyectos que hemos nosotros hasta el momento parado o estamos en proceso de revisión y algunos los hemos, digamos, redirigido para que no caigan en manos de, que es el caso, por ejemplo, de Juliaca, estamos hablando de más o menos 3.000 millones de soles que nosotros hemos gestionado o que estamos gestionando para que no caigan en las manos pero estás de la hablando corrupción. ya, tienes obras de saneamiento en todo el país. Tienes el tema de Sedapal, que es un tema particular, donde también cada obra de Sedapal, ¿cuánto cuesta? 800 millones, 1.000 millones, ¿no? Ahorita acabamos como pliego, es decir, como ministerio, acabamos de recuperar una obra que tenía Sedapal para Ventanilla y Mi Perú de aproximadamente 700 millones. Sedapal no tenía los fondos para ejecutar esa obra y nosotros la hemos tenido que absorber en el marco del programa Paz LC de Agua Segura de Lima y nosotros lo vamos a financiar y ejecutar. Pero eso lo que implica, Jania, es que esta investigación sobre el escándalo del manejo de Mi Vivienda y el tema este de Sada Goray, ¿no es cierto? Que es una constructora de vivienda popular, ¿no? Que se presentaba además como una servidora de la gente más humilde, ¿no? Lo que estaba haciendo era tremendos negocios con Salatiel Marrufo para que le asignen terrenos para construir ella, para que le asignen fondos de Mi Vivienda. Que eso nace en SBN, ¿ah? El tema de corrupción de Marca Group nace en SBN. En bienes nacionales. Sí, claro. Y luego, obviamente, en la disposición de de terrenos de bienes nacionales para que ahí se hagan las obras. Exacto. Pero lo que es impresionante, además hay que decir, Sada Goray no estaba sola. O sea, yo estoy tratando de escarbar, lamentablemente estoy acá y en este programa estamos mi productor y yo, somos los dos, pero alrededor de Sada Goray había otros personajes, la coima que le pagaron a Salatiel Marrufo, es parte de todo un tremendo negocio. Además no estuvo sola, Sada Goray no pagó solita, hizo una chanchita, ¿no? Pero si tú recuerdas, lo que dice Marrufo es que al presidente le entregaban mensualmente 50.000 soles, ¿no? Más o menos. Todo lo que han tenido que pagar hacia abajo, porque esto es un andamiaje. Entonces, ¿tú te imaginas la cantidad de proyectos que se tenían que manejar para poder pagar una planilla de toda esta red? Hay que echar ploma. Claro, porque tú tienes, por un lado, funcionarios de todos los niveles, hasta el mismísimo presidente de la República, implicados en una red de corrupción, porque además era una cadena de decisiones. Habían decisiones que no se podían tomar si no tenían la venia del ministerio, si no tenían la venia del ministerio, los fondos transferidos al Ministerio de Economía, si no tenían la bendición de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Es decir, había toda una cadena de decisiones que involucraba a funcionarios y plin, cada vez que pasaba. Cada decisión es un sobre. Por supuesto. Claro. Pero por el otro lado tienes empresarios que se han beneficiado, que han aceitado ese sistema de corrupción que tanto daño nos ha hecho. Es que no hay corrompido si no hay corruptor. O sea, es un binomio que se necesita mutuamente. Entonces, bueno, sí. Es complejo, es un sistema complejo y ya la Fiscalía está tratando de dilucidar cuál ha sido el mecanismo, la famosa, ¿te acuerdas?, película o reportaje. En Fondo Mi Vivienda ha funcionado, ha operado un mecanismo. Un sistema así articulado. Y por lo que estaríamos viendo en el PNCU, que es el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, estaría o habría funcionado otro mecanismo.
Entonces, O sea, tienes Mi Vivienda, donde había todo un sistema de corrupción, que es de lo que más hemos podido conocer, porque a mí me resulta increíble. Yo estuve averiguando con la gente de registros públicos. O sea, han sacado funcionarios de registros públicos porque simplemente no querían avalar el reconocimiento de la titularidad de terrenos sobre los cuales no tenían derecho. Pero, o sea, registros públicos decía, oiga, pero no tienen derecho. Ya, entonces sacas al funcionario. pero han contratado a gente específica, con nombre propio en Fondo Mi Vivienda, y las han puesto en lugares específicos, en lugares ahí donde se toman estratégicos. las decisiones. Por supuesto. Y lo mismo han hecho en el PNCU. O sea, se dedicaron a armar el andamiaje, en vez de gobernar se dedicaron a esto. Entonces, ahora, Fondo Mi Vivienda es una organización adscrita al ministerio, tiene su propia autonomía, como la SBN. El PNCU, que es el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el PNCR, Saneamiento Rural, el PAS-LC, que ve proyectos de Lima, sí dependen directamente del ministerio. Del ministerio. O sea, ahí las decisiones eran directas. Y lo que hemos visto es que se han manipulado los términos de referencia, no se han integrado bien las bases, lo cual da a entender que se ha direccionado en favor de uno u otro, o el propio comité de selección ha tenido un doble criterio para calificar a una empresa versus otra. Entonces, el brazo operativo para poder al final otorgarle la buena pro a una u otra empresa era el comité de selección. Y lo que hemos encontrado es que esos comités de selección fueron conformados en junio del 2022, o sea, en plena gestión del Heiner, ¿no? Ahora, el tema que acá es, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos la denuncia con respecto al papel de Salatiel Marrufo, de los propios interiores del Ministerio de Vivienda, y decía, Lucas, pero si la mayor parte del tiempo ni siquiera despacha en el Ministerio, pero si está tomando, sí, pero lo hace desde el hotel El Marqués, ¿no? Y dimos la información, y felizmente cuando se constituye el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, ahí se activa la investigación. Porque lo que es increíble es que hasta antes de la instalación, es decir, de la instalación, hay que decir las cosas por su nombre, ¿eh? Yo sé que a Patricia Benavides hay algunos que le han dado con palo, pero gracias a las decisiones que tomó Patricia Benavides en relación a este tema, es que se activó la investigación sobre Salatiel Marrufo y todo lo que se encontró a partir de jalar de ahí. Bueno, yo lo que agradezco, inclusive, agradezco públicamente a la Fiscalía Anticorrupción, que ayer se constituyó en el ministerio sin previo aviso. A partir de la denuncia que yo hice hace 3 días, hice una conferencia de prensa explicando específicamente este proyecto de Piura Castilla, y a las 48 horas ya teníamos, al día de ayer se ha hecho esta intervención. Hubo dos fiscales a cargo, 8 policías anticorrupción, han incautado 15 máquinas. Ahorita mismo está el director ejecutivo del PNCU, que yo lo nombré, una persona nueva, dando testimonios. Hemos llevado más de 2.000 folios de pruebas adicionales que la idea es que abonen a la investigación. Entonces, yo creo que ya se instaló otra vez esta lógica de ver qué es lo que vamos a encontrar en el PNCU. Yo creo que lo que nosotros hemos levantado, que es este proyecto de 561 millones en Piura, es uno. Hay muchos más en juego. Tenemos identificado por lo menos 4 proyectos y 8 procesos. ¡Qué horror! Y ahí quería yo hacer una aclaración. En la conferencia de prensa yo hablé de 8 proyectos. En realidad son 4 proyectos con 8 procesos, porque tienes 4 que son los contratistas y 4 los supervisores. Eso es lo que tenemos hasta el momento identificado. Vamos a ver qué otras cosas pueden salir. Pero lo que resulta es que es necesario. Es decir, tú no puedes en el Perú hacerte cargo de un ministerio y pretender hacer que no está pasando lo que está pasando, no. y pretender gestionar, o decirte, a ver, vamos a resolver el déficit de 1.800.000 viviendas que hay en el Perú. Pero si se están levantando la plata, se ve una red de corrupción espantosa, si las decisiones se toman no con criterios técnicos, hay coimas que atraviesan por... Es decir, no puedes en realidad... Jamás vamos a cerrar si no la limpias brecha. el ministerio, tienes que limpiarlo. Sí, no. Mira, Pero eso, Jania, es meter el Caterpillar.
Es decir, tú dices, y yo creo que es bien importante que lo digas, de que hay de los dos. Hay gente que es parte de la red de corrupción o gente que ha permitido que la red de corrupción opere y que no, han preferido no meterse para no poner en riesgo sus puestos, pero hay otros. Sus puestos o sus vidas. Eso es el otro y las tema. de sus familias. Claro, porque estos son capaces de cualquier cosa. No, ya nos han amenazado, ¿ah? A varios. ¿A ti te han amenazado? No, a mí me han hecho propuestas indecorosas, vamos a llamarlo así, por no decirlo menos. No, de reunirme con ellos, etcétera, etcétera. Cual ¿Pero les he dicho, quiénes? creo que ¿Pero están, se puede decir quiénes son? no lo sé, llamadas telefónicas. ¿Y de Vamos quién? a ¿Pero ver, de quién? ¿De vamos a funcionarios, de empresarios, de quién? No sé quiénes son, Exitosa. pero te voy a decir que fulanito de tal es corrupto, gente que yo misma he contratado. Fulanito de tal te está traicionando, está transando. Reunámonos en el estacionamiento del ministerio. Yo le contesté y le dije, perdón, ¿usted cree que yo soy Genia Alvarado? ¡Juá! Le colgué el teléfono y lo bloqueé. Pero han amenazado, a varios de nuestros colaboradores los han amenazado. Entonces, bueno, es parte. Por eso justamente hay que transparentar. Ustedes en ese sentido son aliados nuestros y tenemos que trabajar de la mano. Claro, porque fíjate, Hanna, lo que a mí me decían estas fuentes del ministerio es que en toda esta operación que manejaba Salatiel, que era increíble porque decía que intervenían, por ejemplo, o sea, estas reuniones en el Hotel El Marqués, iban proveedores, o sea, gente que estaba participando en concursos, pero iban también alcaldes, que traían obras que requerían de los fondos del ministerio, ¿no? Porque además Salatiel manejaba todo lo que tenía que ver con FONAFE, no sé cómo, porque en realidad no tenía que ver con sus atribuciones. O sea, sí, a través de Fondo Mi Vivienda, porque Fondo Mi Vivienda en realidad es una empresa que le pertenece a FONAFE. Claro, nosotros tenemos rectoría. Pero, por ejemplo, él decía, venían alcaldes, pero venían congresistas también, que eran, en la práctica, ejercían como lobistas, o sea, eran gestores de intereses, ¿no? Y por supuesto comisionaban por eso. Mira, los alcaldes vienen y siguen viniendo para pedir sus obras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda trabaja de dos maneras. El Ministerio de Vivienda trabaja en obras que ejecuta directamente, cuya unidad ejecutora es el propio ministerio, pero hay gran parte de nuestro presupuesto que lo que hacemos es transferir dinero a los gobiernos subnacionales para que ellos ejecuten sus obras de agua y saneamiento. Entonces, muchos de los alcaldes, y hasta el día de hoy, piden que se les amplíe en el presupuesto para ellos mismos ejecutar las obras. Ese mundo ya de alguna manera escapa a nuestro control menudo, porque lo que nosotros hacemos es transferimos el dinero a medida que se va avanzando la obra. Pero existe supuestamente una supervisora. El problema es que normalmente la supervisora, en estos casos de corrupción, la supervisora está coludida con la constructora. Entonces tenemos hoy proyectos que tienen niveles de avance financiero del 60% y el nivel de ejecución de obra física al 15%. Ahí hay corrupción. Ahí hay corrupción. Y el ministerio no ha estado ejerciendo realmente un control y una fiscalización. O sea, lo que tiene que hacer el ministerio, y eso es lo que estamos haciendo ahora, es verificar. Tú me pides adelantos, perfecto. Yo te transfiero el dinero, pero voy a ir a verificar in situ si coincide. Si coincide el dinero No que te estoy solamente- entregando con lo que estás haciendo. Claro, no solamente te transfiero, porque luego encontramos saldos de obra, como el que te acabo de decir, con un nivel de ejecución financiera del 60 y una obra del 20% O sea, recibiste física. dinero para hacer el 60% de la obra y no has hecho ni la cuarta parte de eso. ¿Dónde se fue el dinero? ¿Dónde se fue el dinero? Ya sabemos dónde fue el dinero, ¿no? Y luego entran en otra práctica conocidísima, que es lo que ha pasado con este caso. Te meten medidas cautelares, acciones de amparo, en juzgados remotos, como el que en este caso, que nos han puesto una medida cautelar en Por Requena. este caso, ¿no? En Requena. Por este caso, Por este caso. el caso de la empresa china y de El consorcio este este chino. consorcio, ¿no? Sí, es un consorcio de una empresa china con una peruana. Lo gracioso es que, bueno, gracioso no, eso ya se sabe, es que esta empresa Exitosa. china es subsidiaria de Railway 10. Tú recordarás quién es Railway 10, está vinculado a los temas de corrupción
de Pedro Castillo. Claro. Porque todas son, así como hay REL 10, 1, 2, 3, 4, hasta el 20, y todas son parte de un mismo holding. Y a las mismas licitaciones, pero con razones sociales diferentes. Claro, van a ganar de todos modos, no importa con cuál, ya lo tienen asegurado. Y eso obviamente... Y además se tiene acceso a de información privilegiada y ellos, los términos de referencia han sido construidos en función a lo que ellos pueden ofrecer, etcétera. Ahora, en este caso les han puesto una medida cautelar para impedir, es decir, para bloquear Sí, lo que pasa es que nosotros hemos elaborado una medida o una solicitud de nulidad, ¿ya? Ante el Tribunal de Contrataciones. Obviamente la empresa ha apelado, ha pagado su caución de más o menos 1 millón y pico de soles, no es poco dinero, y antes de que el tribunal fallara, este consorcio ha interpuesto o ha puesto una medida cautelar para que se evite de que se dé la nulidad. Ahora, pero con en qué, Requena, con Loreto. no, pero esa es la de siempre. Esa es la ¿no? de siempre. Eso Entonces, es lo que pasaba, fíjate, ¿cómo es, no? Porque esos son modus operandi. En Chiclayo, cuando había la disputa por las azucareras, y es como el know-how de la corrupción, ¿no? Tú tenías una disputa por la azucarera y de repente aparecía en Bagua, en cualquier sitio, una medida cautelar que ordenaba que se le entregara a la empresa a tal o cual. Pero si, ¿qué tiene que ver un juzgado de otra región que no conoce? Nada que ver. Además, exactamente lo mismo sí, están haciendo acá. Ahora, en este caso lo han hecho mal, porque esa medida cautelar se tuvo que haber hecho cuando se agotaba la vía administrativa. Y la vía administrativa no estaba agotada porque el tribunal no había fallado. Entonces, en realidad se va a caer por sí misma esa medida Ahora, cautelar. pero la decisión del ministerio es todo aquel proceso en el que haya habido corrupción, se muere. Hay que levantar, claro. Se muere, porque es lo que tiene que ocurrir. Se muere, y por ejemplo, y en el caso de... ¿Se muere o se reformula? ¿No? Si se puede reformular, si se puede retrotraer a las bases, si se puede llegar a, digamos, a un nivel donde se pueda rescatar el proyecto, eso es lo que toca hacer, porque no podemos dejar... pero en el caso de Sada Goray, donde hay una serie de hechos, hay un caso, por ejemplo, esto del bendito terreno que cambian a la gente de SUNAR para otorgar la titularidad, y creo que pagan 15, 16 millones y lo venden al Grupo Centenario, y ahí se arma una cadena. ¿Cómo se va a enfrentar esa situación? En el caso de Marca Group tenemos varios proyectos. Hay Lima Bonita, Barranca Bonita, Piura Bonita, hay varios. El más avanzado es Lima Bonita. Todos los demás están en estadios prácticamente incipientes y ahí Fondo Mi Vivienda está evaluando caso por caso qué se tiene que hacer. Como te digo, el más avanzado es Lima Bonita, a pesar de que no tiene la acreditación de Sedapal de agua. Ese es el de San Bartolo, creo. Sí, exacto. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Fondo Mi Vivienda le otorgó eso sabiendo que no había agua? Pero en fin, es parte del problema. Entonces, lo que se ha hecho en esta gestión, que por cierto ya se renovó todo el directorio y se está terminando de renovar toda la plana dirigencial, es coordinar junto con OSI, el control interno, ellos están muy prontos a emitir un informe. Lo que se ha hecho es congelar la cuenta donde los ahorristas, donde las personas como tú y como yo depositaban sus ahorros de manera mensual. Ese dinero iba a una cuenta, pero esa cuenta era de libre disposición. No se sabe a ciencia cierta a dónde ha ido ese dinero, es parte de la investigación. Entonces lo que hemos hecho es decir, se congelan esos aportes para no seguir perjudicando a la población. Entonces se han congelado esos aportes y ya ha salido Fondo Mi Vivienda a garantizar, y eso sí quiero ser enfática, a garantizar que todos los aportes y todos los ahorros de aquellas personas que han aportado desde hace ya algún tiempo están garantizados, no van a perder sus ahorros. Lo que estamos ahorita evaluando, lo están ellos evaluando, es cuál va a ser la mejor salida. Retrotraer el proyecto, matarlo es complicado porque ya hay niveles de avance. O y reformularlo. Entonces la idea es ver si podemos, se puede presentar algún otro promotor serio, honrado, probo,
con las credenciales del caso, que pueda recuperar la obra y culminarla. Entonces están ahorita... Y tomar el lugar que tenía Marca Group. Yo no sé, Jania, si tienes unos minutos más para arreglarme. Yo tengo que ir a la pausa porque yo quisiera hablar contigo de dos cosas. Primero, de la meritocracia, porque yo creo que acá, o sea, no es solo la lucha contra la corrupción, sino también es la lucha contra la ineficiencia, y necesitamos un aparato de Estado eficiente y honesto, y eso se construye con meritocracia. Rigor técnico. ¿No? Entonces, de eso es de lo que quiero hablar. Y lo segundo es todo lo que hay que hacer, todo lo que está pendiente, las benditas brechas, cómo se van a cortar, por favor. Vamos a la pausa y regresamos con Jania Pérez de Cuellar, pero antes un mensaje de nuestro auspiciador de Inmobiliaria Rich Müller. Llegó el momento de sus estudios, Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, y estamos hablando de la ruina moral de la que ella ha hablado, en la que ha encontrado el Ministerio de Vivienda, y la necesidad de hacer una limpieza. Pero, Jania, esa limpieza tiene que ir de la mano con construir un aparato del Estado que no solamente no sea corrupto, sino sea eficiente. Y la única manera de lograrlo es la meritocracia. Así es. Es decir, por ejemplo, en Mi Vivienda, en Sedapal, no sé, en todos los organismos que son en general técnicos, no debería depender quién está ahí, la política, quién está en el gobierno, sino quién tiene el mérito para ocupar ese lugar, para realizar planes que tienen que ser de largo plazo. Pero para eso hay que instaurar la meritocracia en el Perú. Totalmente de acuerdo, y sobre todo, bueno, en términos generales siempre la meritocracia, el servidor público tiene que tener claro eso siempre en mente. Pero en los casos particularmente en los casos de obras, el rigor técnico es fundamental. O sea, suele haber una contradicción entre la corrupción y el rigor técnico. ¿Por qué? Porque en casos de obras de ingeniería, la ingeniería es una ciencia, es decir, lo que te arrojan los estudios topográficos y punto. Pero ahí es donde entra la maña y manipulas la información. Entonces ahí, cuando tú empiezas a manipular la información, empiezas a manipular los estudios de campo, es ahí donde se va al tacho la meritocracia y el rigor técnico y entran otros componentes. Entonces, yo lo he dicho en otros espacios, las instituciones no son corruptas. Los que son corruptos somos nosotros. Y yo sí creo y me atrevería a decir que la sociedad peruana está atravesando por una crisis profunda en términos de valores y de principios. O sea, así como hay los funcionarios probos que realmente se rajan para sacar adelante la función pública, hay aquellos que no, que van, como me enseñó a mí mi abuelo hace muchos años, me dijo, mira, Jania, una cosa es servir y otra cosa es servirte del país, cuidadito. Entonces, yo sí creo que hay un problema moral de la sociedad peruana, no solamente en el Estado, porque como dije hace un momento, para corrompidos necesitas corruptores. Claro. Y acá también hay empresarios que se prestan a estas cosas. Entonces, es un tema moral de la sociedad. Y ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo todos, juntos, ¿no? Sí, porque así como es transversal la corrupción, porque no tiene signo político, pues. A mí me ha pasado que cuando yo discutí con gente, oiga, pero ¿cómo puede defender al profesor Castillo después de los escándalos de corrupción que se han mostrado? No, pero si todos han robado, a él se le prenden porque viene del pueblo. No, pues, pero no puedes normalizar la corrupción como algo que siempre ocurre y siempre va a ocurrir, como roban todos, bueno, entonces está bien. No, hay ladrones de corbata y de polo. Pero por supuesto. Pero, ahora, eso es. Tengo preguntas puntuales. Hay una preocupación en Piura con este tema. ¿Qué va a pasar con el tema de la empresa del consorcio chino? O sea, porque ya hay que parar la corrupción en seco, pero lo que no se pueden parar son las obras, porque son una necesidad para la gente. Totalmente de acuerdo. Mira, ¿en qué va a quedar o cuáles son los siguientes pasos? Hoy tenemos que volver a elaborar una nueva propuesta de nulidad.
¿Ya? Así ha fallado el tribunal. Entonces tenemos la oportunidad de volver a presentar una nueva demanda de nulidad, integrando todos los hallazgos que se han ido recabando en el camino, que nos ha proporcionado, por cierto, la Contraloría General de la República, a quien agradezco a través del control concurrente, y la Secretaría de Integridad. Emitimos o elevamos esta nueva denuncia de nulidad, se van a tener que pronunciar nuevamente. Yo estoy segura que con todos los elementos que vamos a adjuntar, el tribunal va a poder fallar a favor de la probidad, y en ese caso, dependiendo de lo que se falle, vamos a poder verificar si tenemos que retrotraernos hasta las bases o hasta qué estadio del proceso tenemos que volver a iniciar. Lo que sí le puedo garantizar a mis hermanos, porque yo he compartido con ellos momentos de dolor en pleno Yacu y fenómeno del Niño Costero. Me he recorrido varios asentamientos humanos con el agua llena de heces hasta aquí, y hemos llorado juntos inclusive, viendo la desesperación y esta angustia. Les garantizo que el proyecto va a ir. Esto lo sabe la propia presidenta de la República, y ella está muy involucrada, y de camino aquí justamente veníamos hablando, y está preocupada por lo que está sucediendo en general, pero está preocupada por este proyecto y otros proyectos que están aquí. Entonces, el compromiso de ella, mío, es: este proyecto se va a dar de todas maneras. Lo que queremos es garantizar que si se da, se dé y se culmine. No queremos más obras paralizadas, porque en sí la obra no importa, lo que importa es que el servicio llegue. Que el servicio se dé. La obra es el medio. Claro, y ahí vamos al tema. ¿Cuánta gente hay en el Perú sin un acceso, sin acceso al agua potable? ¿Cuántas personas hay en el Perú que no tienen una vivienda digna? Mira, según las últimas cifras del ENAO, hemos retrocedido lamentablemente. Tenemos hoy, según las encuestas del ENAO, que ha sido publicada recientemente, pero que evalúa el año 2022, tenemos 3.2 millones de personas sin agua, 7.4 millones de personas sin saneamiento, es decir, sin desagüe. Sin desagüe. Y en términos de vivienda, aproximadamente la brecha es 1.800.000. Y la brecha en términos financieros, es decir, el dinero que se necesita invertir, es más de 100.000 millones de soles en agua y saneamiento, para poder reducir la brecha al solo 2000. En agua y saneamiento, 100.000 millones de soles. Sí. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo Evidentemente. Pero el problema es que ahí vamos a la discusión que hay, por ejemplo, cuando hemos hablado de la brecha en educación, de infraestructura, 154.000 millones, pero estás invirtiendo ni 5.000 millones de soles al año si sumas todo. O sea, no vamos a demorar 30 años, ¿no? O más. Es imposible. Algo hay que inventar, Jania. O sea, ¿qué cosa tenemos? Si tenemos el mineral enterrado. Todo el mundo sabe que en el Perú hay mineral enterrado. Ya no hay algún economista brillante que nos permita convertir ese mineral enterrado en bonos, y que esos bonos los podamos poner en el mercado mundial financiero, levantar dinero, y con ese dinero dedicarnos los próximos, no sé, 8 años a arreglar todo lo que hay que arreglar en el Perú. Agua, vivienda, educación, salud, o sea, invertir en todo lo que hay que invertir. Bueno, si somos ricos, o potencialmente ricos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer si queremos garantizar nuestra democracia. Y voy a ir más allá, es decir, no va a haber democracia si no hay justicia social. O sea, eso hay que ser bien claro. La condición para que haya democracia es que haya justicia social. Si no, vamos a seguir teniendo lo mismo que tenemos, o democracias débiles, y esperemos que no se complique. La decisión, y te lo digo por lo que recae en mi espalda, la decisión de la presidenta y de este gobierno es darle prioridad al cierre de brechas de agua y saneamiento, vivienda, salud y educación. Y te digo porque cada vez que ella lo menciona, yo no tiemblo, pero digo, es una responsabilidad muy fuerte. Entonces, estamos trabajando ya con el Ministerio de Economía en ver opciones diversas.
yo estoy hablando de agua y saneamiento, necesitamos involucrar y mejorar los instrumentos de APPs. Solo con dinero público no lo vamos a lograr. Necesitamos el involucramiento Incorporar a la empresa privada. Sí. También en el caso de Juliaca, por ejemplo, de manera sumamente diligente, comprensiva, estamos viendo un tema de endeudamiento para un proyecto de más de 1.500 millones para todo Juliaca. Entonces estamos trabajando en ese sentido, pero como tú bien dices, necesitamos soluciones creativas, decisión política, priorizar. Repito, no puede haber democracia si no hay justicia social. El acceso al agua es lo más básico, el agua es vida. Nicolás, es salud, es educación. Un niño que está malnutrido, que tiene anemia, que está enfermo de problemas estomacales, ¿cómo va a ir a estudiar? ¿Qué va a aprender? Entonces, además que es un compromiso, es un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible. Desarrollo, claro. Tenemos que terminar por hoy. Yo no quería acabar sin... Cuando llegaste a la entrevista yo te contaba una frase que me dijo una vez en una entrevista tu abuelo, don Javier Pérez de Cuéllar. Me dijo, mira, yo he descubierto que los países no tienen amigos y enemigos, tienen intereses. Y eso es algo muy duro de aceptar, porque te tiene que ocurrir que te tienes que sentar frente a una persona a la cual tú probablemente aborrezcas políticamente, pero que por las circunstancias se ha convertido en alguien importante en una situación de conflicto que tienes que resolver. Entonces tienes que poner tu mejor sonrisa y ayudar a resolver en función de lo que son, en realidad, los intereses de cada país. Y yo creo que eso es una lección extraordinaria para que los peruanos hagamos un esfuerzo de entendernos. O sea, hay profundas diferencias políticas en el Perú, por supuesto que las hay, pero más allá de eso hay intereses en común que tenemos todos. Claro. O sea, el agua potable, ¿de qué ideología es? La vivienda digna, ¿de qué ideología es? Un sistema de colegio público, ¿de qué ideología? De ninguno. Que logremos sacar ese mineral y lo aprovechemos adecuadamente, sin corrupción y con eficiencia, ¿de qué color político es? Blanco y rojo. Blanco y rojo. Ese es el color, blanco y rojo. Ahora, los enemigos no somos no somos entre peruanos. Nosotros tenemos enemigos comunes, la corrupción y todas estas malas cosas. Jania, ¿no? yo te quiero hacer una propuesta, porque no vamos a poder abarcar todos los temas como yo quisiera. Mi productora está desesperada porque tenemos invitados y otros temas que tratar. Pero hay dos cosas que yo quisiera comprometerte para tratar en otro momento. De acuerdo. Uno es el tema de la reconstrucción. O sea, ¿cómo vamos a salir de este entrampamiento de la corrupción? Porque está claro que la autoridad para la reconstrucción con cambios no ha funcionado, ¿no? Correcto. En eso estamos de acuerdo, que no ha funcionado y que algo distinto, nuevo hay que hacer, y que eso del Instituto de Infraestructura, veremos, ¿no? Yo creo sinceramente, que bueno, es una apuesta, es una decisión que se ha tomado, que ahorita está en manos del Congreso. Yo creo que la visión con la que se está proponiendo la ANI es diferente. O sea, lo que se está proponiendo es que esta autoridad haga las obras básicas, emblemáticas que se tienen que hacer y dejar de poner, ¿no?, la carreta por delante de los caballos, claro, como se hizo con la reconstrucción. Claro, entonces, que se usado recursos para reconstruir lo que las lluvias otra vez se han llevado. Exacto. Y no hacer lo que había que hacer era la prevención, que era lo más importante de todo. Y no solo eso, que se reconstruyeron hospitales en zonas de riesgo no mitigable. Se construyeron sin haber hecho el análisis de que por qué se habían inundado. Porque la lógica era reconstruir. Pero en este diseño de cómo enfrentar el asunto, a mí me ha pasado, yo lo conté, el año 2016 yo estuve en Piura, todo el mundo en el debate presidencial, descentralizado. Y se hablaba de que se venía el niño, no vino el niño. No, vino pero era el tema, vino el año siguiente. Y los piuranos tenían respuesta para todo, sabían lo que había que hacer en las reservas de agua, la canalización del río, la salida al río Piura, el drenaje. Jania, 7 años después no se ha hecho nada de lo que yo escuché en 2016. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no comenzamos por escuchar a los piuranos y por transferirle responsabilidades a ellos sobre las cosas que hay que hacer? Mira, te tomo la palabra, vengo otro día a una entrevista. Yo como coordinadora de la región Piura para todo lo que ha sucedido, Yacu y fenómeno del niño costero, es exactamente lo que estamos haciendo.
O sea, no estamos planificando desde Lima, estamos teniendo reuniones con las autoridades locales, con el ingeniero de Colegio de Ingenieros, con la sociedad civil, con los dirigentes, y se está haciendo un trabajo muy interesante, articulado. Ya cada sector tiene su plan de qué es lo que tiene que hacer para prepararse para el fenómeno del Niño, sabiendo que esto tenemos muy pocos meses, entonces hay que hacer trabajos de preparación. Y justamente la propuesta del gobierno es que la ANI pueda acelerar los procesos de las obras definitivas y las obras que se tuvieron que hacer. O sea, hay que reencauzar el río Piura, hay que intervenir de alguna manera el río Chira, el río La Leche, cosa que no se ha hecho. Hay que trabajar sobre estas, no sé cómo es que se llaman, estos como huaicos ciegos que van a... Cuencas ciegas. Pero no vas a poder actuar sobre todas, vas a tener que escoger las más peligrosas porque no tenemos tiempo. Pero... y no tenemos tiempo ahora tampoco, pero lamentablemente. Tengamos otra... Entonces yo te propongo, conversemos un día sobre este tema de cómo enfrentar los retos de la reconstrucción y otro día el tema de vivienda popular. De acuerdo. Que es un tema, a mí me parte el corazón todos los días que hacemos nuestra campaña de las ollas comunes y damos una mirada a las condiciones en las que está viviendo la gente en los cerros. Es desgarrador. No tenemos derecho a que en un país tan rico como el nuestro la gente vive en estas condiciones. Que aspira a ser miembro de la OCDE y no somos capaces de entregar agua y una vivienda digna a nuestra propia gente. Es desgarrador y es indignante. Un gusto conversar contigo, Gracias, Ojani. Un gusto, sinceramente, sí. Terminamos con la ministra de Vivienda y nos vamos con Jacqueline Mesa. ¿Dónde? A Jesús María. Adelante, por favor.